La noche estaba inquietantemente silenciosa, pero una sola y silenciosa mordida ya había puesto en marcha un juego mortal. Miss Marple presentía que, detrás de las sonrisas educadas y las puertas cerradas, algo siniestro esperaba, paciente, oculto y observador. Un solo paso en falso, y el secreto reclamaría a otra víctima. Era una cálida tarde de verano en el pueblo de St. Mary Mead, el tipo de día en que el tiempo parecía estirarse perezosamente bajo el sol. El cielo era de un azul suave e interminable, y el aire zumbaba suavemente con abejas que revoloteaban de flor en flor. Miss Marple, con su sombrero de paja y guantes de jardinería, estaba entre sus rosas. Variedades inglesas antiguas con nombres como Lady Jinton y Queen of Sweden, y las regaba con el mismo cuidado y precisión que aportaba a cada aspecto de su vida. Tarareaba suavemente para sí misma, un pequeño himno que había aprendido en la escuela dominical hacía décadas, cuando el agudo timbre del timbre resonó a través de la quietud de la tarde. Era raro que vinieran visitas a esa hora, y más raro aún que el timbre sonara cuando ella estaba en el jardín. Apagó la manguera, se quitó un guante y levantó la vista al escuchar pasos que se acercaban. Su doncella, una mujer robusta y sin rodeos llamada Gladys, se asomó desde la puerta trasera. Señora, el cartero está en la entrada, dice que tiene algo para usted en persona. Miss Marple asintió. Gracias, Gladys. Ya voy. Siempre procuraba saludar personalmente al cartero cuando podía. No solo era cortesía, sino que a lo largo de los años había descubierto que el cartero del pueblo, como muchas personas en profesiones tranquilas, solía llevar dentro de sí una gran cantidad de información, si uno sabía escuchar. Al doblar la esquina y acercarse a la verja, vio al señor Evans, el cartero, de pie con su uniforme impecable, sosteniendo una carta en una mano y su gorra en la otra. Era un hombre de unos 40 y tantos, con el rostro curtido y una sonrisa fácil. Buenas tardes, Miss Marple, saludó alegremente. Buenas tardes, señor Evans, respondió ella, con ojos cálidos y preocupados. ¿Y cómo se siente estos días? La semana pasada sufría terriblemente de dolor de estómago, ¿verdad? Eso mismo, sonrió el señor Evans. Mucho mejor ahora, gracias. Ese remedio que me dio, hinojo, menta y un poco de té de manzanilla, funcionó de maravilla. No he tenido ni una punzada desde entonces. Debería escribir un libro, Miss Marple. Ella rió con modestia. Oh, dudo que el mundo necesite otro libro de remedios de aldea, pero me alegra que le haya servido. ¿Y qué me ha traído hoy? Él entregó un sobregrueso color crema. Solo este, parece personal. Sin sello, así que apostaría a que alguien lo entregó a mano en la oficina de correos. Su curiosidad se despertó. La caligrafía en el sobre era pulcra, inclinada e inconfundiblemente familiar. Gracias, señor Evans. De recuerdos a su esposa. Lo haré sin falta. Cuídese, Miss Marple. Con eso, se inclinó con la gorra y se alejó por el sendero. Miss Marple dio la vuelta al sobre en sus manos mientras regresaba al interior, ya sintiendo algo inusual en su llegada. Entró en el tranquilo y soleado salón, se sentó en su sillón favorito junto a la ventana y rompió suavemente el sello. Leyó la carta despacio, sus ojos entrecerrándose a medida que el sentido de cada frase se asentaba en ella. Querida Jane Marple, espero que estés bien. Te escribo con el corazón apesadumbrado. Mi hijo Henry ha fallecido. Murió por la mordida de una serpiente. Su funeral es mañana. Te estaría muy agradecida si pudieras venir. Con cariño, tu amiga, Daphne. Miss Marple dejó reposar la carta en su regazo, aún sujetándola suavemente como si no quisiera aceptar del todo su peso. Su mente daba vueltas. Henry, dulce y sincero Henry. Lo recordaba de niño, con un revoltoso cabello castaño y una viva curiosidad por todo, insectos, libros, relojes. Había crecido hasta convertirse en un joven apuesto, bien educado y de buen corazón. Apenas el año pasado había recibido noticias de su boda, una ceremonia discreta, pero llena de alegría. Y ahora, muerto, así, de repente. Una mordida de serpiente. La idea no encajaba, no en Inglaterra, no con Henry. Miró por la ventana, las brillantes rosas en su jardín parecían ahora extrañamente indiferentes a la gravedad de la pérdida. Las mordidas de serpiente eran inusuales en el campo inglés, raras, incluso mortales, casi inauditas. Pobre Daphne, susurró Miss Marple en voz alta. Su vieja amiga siempre había sido de carácter fuerte, mente aguda y llena de orgullo por su hijo. Esto la destrozará. Releyó la carta lentamente, con cuidado. Era breve, demasiado breve, casi formal. No mencionaba a la esposa de Henry,
ningún detalle, ningún sentimiento más allá de los hechos básicos. Y Daphne nunca fue de reprimir sus emociones. La ausencia de sentimiento le decía a Miss Marple más que cualquier desahogo de dolor. Gladys apareció en la puerta, con un trapo de polvo en la mano. ¿Todo bien, señora? Miss Marple levantó la vista, compuesta pero pensativa. Gladys, ¿serías tan amable de empacar una maleta pequeña para mí? Voy a quedarme unos días con una vieja amiga, Lady Daphne St. John. Gladys parpadeó. Oh, claro. ¿Se marchará hoy? Sí, esta tarde, si es posible. Tomaré el tren temprano mañana para llegar a media mañana. Su hijo ha muerto. Pobre alma. Eso es terrible. ¿Fue por enfermedad? Miss Marple dudó. No, al parecer, por la mordida de una serpiente. Gladys frunció el ceño. ¿Mordida de serpiente en Hampshire? Exacto, murmuró Miss Marple. Mientras el sol bajaba en el cielo, proyectando largas franjas doradas a través de las ventanas de la cabaña, Miss Marple se sentó en silencio junto al fuego con su tejido en las manos, pero las agujas apenas se movían. Su mente estaba lejos de St. Mary Mead. Vagaba por los pasillos sombríos de la mansión de Daphne, entre la memoria y la intuición, entre sombras no proyectadas por árboles o cortinas, sino por la duda. Algo le decía que esta no sería una visita ordinaria, y la muerte de Henry no era un accidente ordinario, no para ella, no para Jane Marple. Al amanecer, Miss Marple había llegado a la finca de su querida amiga, Lady Daphne St. John. El trayecto por el campo había sido silencioso y solemne, un silencio roto solo por el rítmico traqueteo de las ruedas del tren y los lejanos graznidos de los cuervos en los campos abiertos. Cuando finalmente bajó en la estación cerca del New Forest y subió al carruaje que la llevaría a la casa, el peso de la pena ya comenzaba a posarse sobre sus hombros como un chal. La finca de Daphne era una antigua mansión de piedra cubierta de yedra, encantadora en su modo, aunque los años transcurridos le habían dado un aire de ligero abandono. Su belleza ahora parecía casi apagada por la tristeza que llenaba sus muros. Para cuando Miss Marple llegó a la casa, la mayor parte de la familia ya había partido al servicio fúnebre. Una doncella la recibió en la puerta con una reverencia contenida y explicó en voz baja que la iglesia estaba a solo un corto paseo. Miss Marple, vestida con su mejor abrigo gris y un sombrero de ala ancha, caminó por el sendero de grava hacia la capilla, enclavada en el borde de los terrenos de la finca. Dentro de la iglesia, un silencio flotaba en el aire como polvo en un viejo desván. El aroma de lirios y bancos de roble se mezclaba con el perfume del dolor. La voz del vicario era baja y lastimera, resonando suavemente bajo las altas vigas de madera. Al frente, Daphne estaba rígida, vestida con un abrigo azul marino oscuro y guantes, el rostro pálido y demacrado. A su lado estaba Clara Ara, la esposa de Henry, con la cabeza inclinada y los hombros temblando. Sus suaves sollozos rompían el silencio, un dolor demasiado profundo para las palabras. Miss Marple permaneció cerca del fondo, dejando que sus ojos recorrieran al pequeño grupo reunido. Algunos rostros familiares del pueblo estaban presentes, viejos amigos de la familia, vecinos y unos pocos parientes lejanos. Nadie hablaba más allá de un susurro. La gravedad de la muerte de Henry parecía silenciar toda charla habitual, incluso los murmullos educados de simpatía. Cuando concluyó el servicio de entierro, los dolientes comenzaron a salir lentamente de la iglesia. El crujir de abrigos y el rechinar de los zapatos sobre la grava fue lo único que se escuchó por un tiempo. Miss Marple se demoró al borde del cementerio, observando la procesión de figuras vestidas de negro que regresaban a casa. Fue entonces cuando una voz rompió su ensimismamiento. Miss Marple, dijo un tono cálido pero solemne. Ha pasado bastante tiempo, pero... Se volvió y se encontró mirando el rostro bondadosamente arrugado del doctor Jack Trent, el médico del pueblo. Llevaba un abrigo negro con una bufanda gris suave metida ordenadamente bajo el cuello, y en sus ojos estaba la mirada de un hombre que aún intentaba dar sentido a lo ocurrido. Jack lo saludó con una pequeña sonrisa. Sí, ha pasado. Demasiado tiempo, diría yo. Escuché que venía, dijo él. Imagino que ya le habrán contado lo que pasó con Henry. Sí, respondió ella con cautela. Una mordida de serpiente, me dijeron. Pero es una causa bastante inusual de muerte en esta zona, ¿no cree? Jack asintió despacio, cruzando los brazos. Más que inusual. Nunca he visto algo igual. Ese día me llamaron con urgencia. La misma Clara Ara llamó al consultorio. Cuando llegué a la casa, Henry ya había muerto. Miss Marple observó su rostro. Entonces no hubo oportunidad de administrar ningún tipo de antídoto.
Ninguna en absoluto. Ocurrió muy rápido. Miró hacia el césped antes de continuar. Fue, de hecho, una mordida venenosa. No hay duda de eso. Las marcas eran claramente de manual. Pero lo que me inquietó fue la ausencia de hinchazón. Normalmente, una mordida de tal serpiente causaría inflamación inmediata, dolor severo, daño en los tejidos. Pero en el caso de Henry, solo había una marca, limpia, precisa, sin hinchazón, sin decoloración, nada. Los ojos de Miss Marple se entrecerraron apenas. ¿Y nadie vio a la serpiente? No, dijo Jack, negando con la cabeza. Nadie. Bastante extraño, en realidad, considerando que era pleno día en el jardín. Miss Marple asintió levemente, su mente ya trabajando. Gracias, Jack. Eso es muy útil. Se separaron en silencio, y ella regresó a la mansión. Allí se reunió finalmente con Daphne. La mujer mayor parecía casi quebradiza, su postura sostenida solo por la fuerza de la voluntad. Abrazó a Miss Marple con fuerza, susurrando un suave gracias por venir. Clara Hara estaba a su lado, sostenida por una joven que Miss Marple no reconocía. Su rostro estaba pálido, labios temblorosos, pero ofreció un educado asentimiento. La sala de estar había sido transformada en un espacio de reunión silenciosa para los dolientes. Algunos platos de comida intacta descansaban en el aparador. Las cortinas estaban medio corridas, sumiendo la habitación en una luz tenue y respetuosa. Miss Marple tomó asiento en el sofá junto a las dos mujeres en duelo. Ofreció palabras de consuelo, no frases trilladas, sino verdades sencillas. Lo amaron, y ese amor siempre será suyo. No desaparece porque él se haya ido. Tras una pausa, el tono de Miss Marple se volvió reflexivo. Daphne, cuando encontraron a Henry, ¿quién lo descubrió primero? Daphne respiró hondo. Yo. Estaba en el jardín. Lo vi tendido allí cerca del seto. Grité, añadió en voz baja, mirando a Clara Hara. Clara Hara asintió. Sí, escuché a madre gritar. Corrí afuera y lo encontré. Estaba allí tendido. Había espuma en su boca. Intenté despertarlo, pero era demasiado tarde. Miss Marple bajó la voz. ¿Y alguien vio a la serpiente? Hubo una pausa. Luego, la joven al lado de Clara Hara habló por primera vez. No, ninguno de nosotros la vio. Solo la mordida en su pie. Eso fue suficiente para que lo supusiéramos. Miss Marple se volvió hacia ella con suavidad. Debe de ser. Clara Hara respondió por ella. Esta es Rose, mi amiga de la escuela. Vino a quedarse con nosotras un tiempo. Estuvo aquí ese día. Rose sonrió débilmente, pero sus ojos permanecieron cautelosos. Bueno, dijo suavemente Miss Marple, lamento mucho que haya tenido que presenciar algo así. El silencio volvió a instalarse, pesado y tenso. Uno por uno, los demás invitados y miembros de la familia se excusaron y abandonaron el salón. Algunos fueron a descansar, otros a escribir cartas o simplemente a llorar en soledad en sus habitaciones. Finalmente, a la señorita Marple la llevaron a una habitación de huéspedes, al final del pasillo. Era un espacio pequeño y ordenado, con cortinas florales, un lavabo y un escritorio sencillo. Colocó su bolso en el sillón, se quitó los guantes y se sentó junto a la ventana. Afuera, el jardín estaba en silencio. Algunos pájaros cantaban en algún lugar oculto. El cielo aún estaba teñido por la tibieza de la tarde, el sol comenzando su lento descenso. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo y se permitió pensar. Pensó en Henry. Joven, recién casado, lleno de vida. Un futuro prometedor truncado de golpe. Una serpiente, dijeron. Pero no había hinchazón, ni gritos de advertencia. Nadie la vio llegar, y nadie la vio irse, susurró. Las serpientes no suelen aparecer en esta región. No, a menos que sea temporada de monzones, y aún entonces los avistamientos son raros. Y había más. Henry había sido hallado solo. Espuma en la boca, sin hinchazón, una marca de mordedura limpia. Muerte en cuestión de minutos. Todo parecía demasiado pulcro, demasiado exacto. Se levantó y fue al escritorio. De su bolso sacó su diario y una pluma estilográfica. En una página nueva escribió 2 líneas, sin hinchazón, sin testigos. Miró las palabras y las subrayó 2 veces. No, no estaba bien. No se trataba solo de una muerte rara. Era una muerte antinatural. Y la señorita Marple llegaría al fondo del asunto. Habían pasado 2 días desde el funeral de Henry St. John, y una penumbra callada aún colgaba sobre la casa,
como una niebla que se negaba a disiparse. El sol se alzó suavemente esa mañana, bañando de oro pálido las ventanas de la mansión, pero dentro el aire seguía denso con pensamientos no dichos y con el dolor que flotaba como sombra. La mesa del desayuno, antaño lugar de charlas casuales y tintineo de cubiertos, ahora parecía una estación de tren desierta. Clara no había bajado, y Daphne había preferido tomar la bandeja en su cuarto, eligiendo la soledad sobre el deber social. Solo la señorita Marple y Rose estaban sentadas a la larga mesa de roble en el comedor. Una tetera de plata permanecía intacta entre ellas, y el aroma del pan tostado, ya frío bajo la bandeja cubierta, flotaba en el aire. La señorita Marple, siempre cortés, mordisqueaba una esquina de pan con mantequilla mientras echaba una breve mirada al periódico doblado a su lado. Pero sus pensamientos no estaban en titulares ni horóscopos. Estaban en el silencio. Rose, frente a ella, vestía una bata lila pálida y sostenía su taza de té con delicadeza. Había estado inusualmente callada, removiendo el té con lentitud mecánica. Finalmente habló, su voz suave y cargada. Clara no ha salido de su habitación en toda la mañana, dijo, rompiendo el silencio. Antes siempre estaba llena de energía, era la primera en levantarse, cuidaba las flores, revisaba la cocina. Ahora apenas habla. La señorita Marple levantó la mirada y le ofreció una sonrisa comprensiva, aunque no dijo nada. Rose suspiró. El dolor cambia a las personas por completo, ¿verdad? Es como si la luz dentro de ella se hubiera apagado. Bebió un sorbo de té y dejó la taza, antes de añadir, supongo que entiendo por lo que pasa. Yo misma he estado bajo mucho estrés estos últimos meses. La señorita Marple arqueó las cejas con cortesía, animándola a continuar. Es mi esposo, dijo Rose, con un destello en los ojos. Siempre está ocupado con el trabajo, reuniones interminables, viajes de negocios. Siempre una excusa. Apenas lo veo, y cuando lo hago, es como si fuera invisible. Nunca me invita a salir, nunca pregunta cómo me siento. Intenté hablar con él, pero lo ignora o dice que me lo imagino. Al final sentí que me estaba volviendo loca. Así que pensé, ¿por qué no visitar a Clara? Pasar un tiempo lejos, aclarar mi mente. La señorita Marple dobló con cuidado su servilleta. Fue amable de tu parte. Rose sonrió débilmente. Cuando llegué, me di cuenta de que Clara estaba en una situación similar. Henry apenas le prestaba atención. Siempre trabajando o pendiente de la salud de su madre. Clara quedaba sola. Sin compañía, sin conversación. Estaba marchitándose como una planta olvidada. Así que me quedé cerca, hablé con ella, la acompañé, la ayudé a sentirse visible. Hubo una pausa. Entonces, la voz de Rose bajó un tono. Y ahora Henry se ha ido. Así, de repente. Sin despedida. Sin oportunidad de arreglar nada. La señorita Marple escuchaba, su expresión inescrutable. Pero su mente estaba despierta, aguda. Había algo casi ensayado en el tono de Rose, demasiado controlado. Las palabras venían envueltas en dolor, sí, pero debajo latía algo más, amargura, algo no dicho. No era solo tristeza. Era algo personal. Aún así, la señorita Marple no respondió. Había aprendido que cuanto menos se decía, más revelaban los demás. El silencio se rompió con el suave sonido de pasos en el pasillo. Un momento después, Daphne entró, más frágil que de costumbre. Llevaba un chal oscuro sobre los hombros y los ojos hundidos por el cansancio. Sus manos se movían nerviosas, como buscando algo a lo que aferrarse. Buenos días, murmuró. Buenos días, Daphne, respondió suavemente la señorita Marple. Daphne asintió y se sentó en el salón, sin tocar el té servido para ella. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, más emocional que físico. El dolor, pensó la señorita Marple, tenía su manera de esculpir a las personas, respiración a respiración. Apenas habían intercambiado unas palabras cuando sonó el timbre. La criada abrió la puerta y, poco después, una mujer entró en el salón. Vestía modestamente, con un vestido de flores, y el cabello, ya con hebras grises, recogido con pulcritud. Daphne, dijo al acercarse, abriendo los brazos. Recién volví hoy. Estuve fuera estos 2 días y me enteré de la noticia al regresar. No puedo creerlo. Henry, muerto. ¡Qué tragedia tan terrible! Gracias, Ada, respondió Daphne en voz baja. Ha sido muy difícil. Ada tomó asiento junto a ella. Era una vecina conocida en el pueblo, famosa no solo por sus opiniones,
sino también por su habilidad de transformar cualquier desgracia en rumor antes de la cena. La señorita Marple observaba en silencio. Los ojos de Ada recorrían la sala, pasando por las tazas de té, los retratos, hasta posarse en Rose con un vago destello de reconocimiento. Su rostro rebosaba simpatía, pero su mirada era demasiado curiosa. ¿Y cómo está Clara Ara?, preguntó después de una pausa. No bien, respondió Daphne con sencillez. No ha salido de su habitación desde ayer. Me lo imagino, suspiró Ada. Dicen que perder a un esposo tan joven deja una herida diferente. La señorita Marple giró apenas la cabeza. Antes de que alguien respondiera, sonó otra vez el timbre. La criada regresó, esta vez acompañada por un joven alto, de rasgos marcados y aire de confianza tranquila. Llevaba una bolsa de herramientas al hombro, y aunque su ropa era sencilla de trabajo, estaba limpia y bien ajustada, dándole un encanto natural. Saludó con un leve gesto a las damas, sus ojos oscuros cruzando los suyos, y explicó suavemente que había venido a reparar la bisagra rota del armario de la cocina, como se había acordado. Permaneció solo unos minutos antes de irse con la criada hacia la parte trasera de la casa. En cuanto desapareció, Ada resopló con desdén. Ese carpintero no sirve para nada. El año pasado trabajó en mis estantes de la despensa y los arruinó por completo, torcidos, inestables. Sinceramente, no creo que sepa lo que hace. Daphne no respondió, pero Rose rió suavemente. La señorita Marple guardó silencio. Permanecía sentada, con las manos cruzadas en el regazo, la vista fija en Ada, pero en realidad no la veía. Su mente ensamblaba piezas, pensamientos dispersos, detalles que no encajaban. Las palabras de Rose resonaban en su memoria, Henry apenas le prestaba atención. Yo la ayudé a sentirse vista. Y ahora Henry se ha ido. La frase había sido extraña. El tono aún más. La mirada de la señorita Marple se deslizó lentamente hacia la escalera que conducía al cuarto de Clara Ara. Desde el día después del funeral, no había señales de la joven viuda. Y aunque la pena era natural, lo que resultaba inquietante era su ausencia absoluta. La señorita Marple había pasado su vida observando a la gente, cómo tomaban el té, las historias que callaban, los titubeos en la voz al hablar de otros. Y algo en esta casa. Algo estaba mal. Había dolor, sí, pero también algo más. Algo oculto. Y había llegado el momento de desenredarlo. Habían pasado 3 días desde el funeral, y por primera vez todos estaban en la mesa del desayuno. Daphne, Clara Ara, Rose y la señorita Marple se sentaban juntas, con el tintinear de los cubiertos llenando el silencio. Daphne se veía más débil, el rostro pálido, los hombros hundidos bajo un peso invisible. Clara Ara, en cambio, parecía un poco más serena. Sus ojos aún apagados por el luto, pero su postura más firme. Al menos intentaba volver a la rutina. Después del desayuno, Daphne se volvió hacia la señorita Marple. Ven, Chain, te llevaré al jardín. Clara Ara las acompañó, y las 3 mujeres salieron a la luz suave del césped trasero. El aire olía a tierra húmeda y a rosas. Daphne las condujo a un lugar específico, cerca de un rosal, y se detuvo, señalando con delicadeza. Fue aquí, dijo, la voz temblorosa. Justo aquí, en la hierba, donde encontré a Henry tendido. Derrumbado. La señorita Marple bajó la mirada. El césped estaba corto, cuidado. Se inclinó un poco para observarlo. La tierra no mostraba señales, ni hierba aplastada, ni marcas de arrastre, nada inusual. Pensó en silencio, si una serpiente hubiera pasado por allí, en un césped tan fino, alguien la habría visto. Un roce, un siseo, algo. No habría pasado desapercibido. Siguieron caminando por el jardín. Clara Ara iba callada junto a su suegra, la vista fija adelante. Al pasar junto a un seto espeso, algo llamó la atención de la señorita Marple. Entre las hojas, medio oculto, había una botella rota. Se acercó, se agachó y la recogió con su pañuelo. El vidrio era transparente, el cuello roto limpiamente, y en su interior quedaba un tenue olor químico. La frente de la señorita Marple se frunció. Esto lo cambia todo. No dijo nada a las demás. Guardó la botella en su bolso, oculta bajo los guantes. La historia había sido una mordedura de serpiente. Pero esa botella contaba otra cosa, veneno. Eso parecía. Si Henry había sido envenenado, entonces la serpiente no era más que una cortina de humo, una distracción teatral. ¿Quién habría llegado a tales extremos para matarlo? ¿Y por qué? Esa misma tarde,
Mientras el crepúsculo pintaba el cielo en ámbar y lavanda, Daphne cayó enferma de repente. La encontraron en su habitación, pálida, sudando, con el estómago encogido. La criada corrió a llamar al médico de inmediato. El doctor Jack llegó en menos de una hora, el rostro tenso al revisarle el pulso y los ojos. Es estrés, dijo al fin. Tensión emocional por la boda y ahora el funeral. Su cuerpo reacciona al agotamiento. Le recetaré un sedante ligero. Le ayudará a descansar. Estaba escribiendo la receta cuando Rose intervino de repente. Ya hay sedantes en la casa. Yo se los daré. Se los he estado dando a Clara, de vez en cuando. El doctor Jack giró bruscamente. ¿Le has estado dando sedantes a Clara? Rose parpadeó, consciente de todas las miradas fijas en ella. Clara, de pie cerca, dudó antes de responder. Sí. Bueno, yo los guardo. A veces me cuesta dormir. Los he usado antes. Rose solo me dio lo que ya tenía. Jack frunció el ceño. Aún así, deberían tener cuidado con eso. Los sedantes no son caramelos para repartir así. La señorita Marple permanecía en silencio en un rincón, con el tejido en el regazo, pero sus oídos estaban muy atentos. ¿Por qué?, se preguntaba, Rose sabía dónde se guardaban los sedantes. ¿Y por qué Clara no había salido de su habitación antes, sobre todo cuando su suegra había enfermado? La botella en su bolso ahora parecía más pesada. Había demasiados hilos sueltos, y la señorita Marple sabía que algunos estaban a punto de deshacerse. La mañana siguiente amaneció suave y gris, con el tenue aroma de la niebla entrando por la ventana abierta de la cocina en Ravenbell Manor. El aire estaba cargado con la quietud que a menudo sigue al dolor, pero la vida, en su suave insistencia, regresaba lentamente a la rutina. Daphne estaba de pie junto a la estufa de la cocina, sus hombros envueltos en un chal ligero, atendiendo una olla de avena. El traqueteo de la loza y el silbido de la tetera puntuaban el silencio. Sus movimientos eran lentos, pero intencionados, un intento quizá de aferrarse a algo práctico, algo ordinario. Miss Marple entró, vestida como siempre con modesta precisión. Caminó hacia la tetera, se sirvió una taza y miró alrededor de la cocina con atenta calma. Sus ojos, agudos a pesar de su apariencia bondadosa, se detuvieron en la fila de cajones bajo la encimera. Tiró de uno para sacar una cuchara y se detuvo. Se atascó a medio camino. Dio un leve tirón. El cajón se abrió al fin, pero con un gemido reacio. El cajón siguiente se inclinaba ligeramente hacia un lado, y otro se negaba a cerrarse por completo. Giró levemente. ¿No había arreglado el carpintero esto la última vez que vino? Daphne suspiró sin levantar la vista. Así es como trabaja, Jane. Henry nunca estuvo contento con su trabajo. Tampoco. Decía que siempre dejaba las cosas a medias o se apresuraba con los encargos para pasar al siguiente, pero era barato, y en estos tiempos, se quedó en silencio, removiendo lentamente la avena. Miss Marple asintió, pero no dijo nada. Tomó su té, agradeció suavemente a Daphne y llevó su taza al salón, donde encontró a Rose ya sentada junto a la chimenea, acurrucada con un libro y un chal sobre los hombros. Buenos días, Rose, saludó Miss Marple con suavidad. Rose levantó la vista. Oh, buenos días, Miss Marple. Miss Marple tomó asiento en un sillón cercano y dejó su té sobre la mesa auxiliar. Rose, ¿tendrías por casualidad un rotulador? Visitaré la escuela local más tarde y necesito hacer un cartel para los niños. Rose arqueó las cejas pensativamente. ¿Un rotulador? Sí, creo que sí. No es el mejor, escribe un poco grueso, sobre todo para letras pequeñas, pero puedes usarlo. Se levantó y fue a su habitación. Miss Marple bebió su té pacientemente. Unos minutos después, Rose regresó y le entregó el rotulador, negro con una tapa de plástico, ligeramente agrietada en el borde. Miss Marple sonrió en agradecimiento, pero al destapar la punta para probarla, sus ojos se detuvieron. La punta era inusual, aplanada, desgastada de un modo peculiar, no como si un niño la hubiera usado garabateando descuidadamente, sino más bien como si alguien la hubiera presionado con firmeza y repetidamente. La superficie de la punta mostraba marcas de presión y tinta seca, incrustada levemente alrededor de los bordes. No comentó nada, simplemente la volvió a tapar, la guardó en su bolso y cambió de tema. Un rato después sonó el timbre. Daphne se levantó del salón, cansada, apoyando brevemente la mano en la pared para dirigirse a la puerta. El sonido de voces apagadas flotó desde el pasillo. Luego un tono más agudo en la voz de Daphne. ¿Ya has vuelto?, preguntó, claramente sorprendida.
Miss Marple miró hacia el pasillo. Entonces otra voz intervino, rápida y suave, como quien explica algo ensayado. Yo lo llamé, dijo Rose, apareciendo detrás de Daphne. En realidad, Clara me dijo que su puerta del armario estaba atascada, así que pensé que tenía sentido revisarla. Sin esperar permiso, Rose hizo un gesto al carpintero para que entrara y comenzó a guiarlo hacia las escaleras. El joven, alto, apuesto, de cabello oscuro y manos encallecidas, hizo una leve reverencia al pasar junto a Miss Marple, y luego siguió a Rose en silencio por la escalera. Daphne parecía incómoda mientras cerraba la puerta. Miss Marple se levantó y caminó hacia ella suavemente. ¿Todo bien, Daphne? Daphne se frotó la sien. Sí, supongo. Es solo que ese chico aparece tan seguido, y Rose siempre toma la iniciativa. Es extraño. Ella nunca solía ser así. Miss Marple no dijo nada, pero se giró hacia la escalera, con los ojos entrecerrados. La calma de la tarde en Ravenel Manor se rompía solo con el roce ocasional de las hojas contra las ventanas de la biblioteca. La casa había caído en un silencio tenso, el que sigue a un funeral, pero precede a algo más oscuro. Miss Marple se había excusado después del almuerzo, guiada no por la pena, sino por una corazonada, de esas sensaciones silenciosas que solían ser confiables. Entró en la biblioteca, una sala larga y estrecha, con estantes cargados de años. El aroma a papel viejo flotaba en el aire. El polvo atrapaba la luz en espirales suaves a su paso. Este había sido el lugar favorito de Henry. Su escritorio aún mostraba señales de su presencia, una botella de tinta a medio usar, un fajo de cartas atadas con cuerda y libros abiertos a medias como si acabara de salir. Miss Marple pasó los dedos por los lomos de los libros, dejándolos reposar naturalmente mientras escaneaba los estantes. No sabía exactamente qué buscaba, solo que sentía que algo podía estar oculto a plena vista. Entonces sus ojos se fijaron en un delgado volumen encuadernado en cuero, discretamente encajado entre dos tomos más grandes de historia local. Estaba desgastado en los bordes y sin título en el lomo. Lo sacó, un diario. Le dio la vuelta en sus manos, notando las iniciales HSJ, grabadas débilmente en la contraportada. Henry S. T. John. Sus dedos dudaron apenas un instante antes de abrirlo. La letra en su interior era ordenada y deliberada, la clase de escritura enseñada en la infancia y conservada con cuidado. Leyó primero algunas entradas generales, notas sobre el jardín, una referencia a los planes de cumpleaños de Clara, una mención sobre la salud de su madre, pero una página en el medio la detuvo. La tinta era más oscura, más fresca. La fecha, apenas 2 semanas antes de su muerte. Amo profundamente a Clara. Intento todo lo que puedo para mantenerla feliz, pero ella no es feliz conmigo. Habla constantemente de divorcio. La respiración de Miss Marple se detuvo apenas. Henry nunca había confiado eso a nadie, al menos no en voz alta. Todos en la casa hablaban de un matrimonio tranquilo, no roto. Rose, especialmente, había recalcado la negligencia de Henry hacia Clara. Sin embargo, aquí había una verdad muy distinta, enterrada silenciosamente entre las páginas de un diario. Pasó la página, pero antes de poder leer más, un grito agudo rompió el silencio. Venía del pasillo. Sin dudarlo, Miss Marple guardó el diario bajo el brazo y salió rápido. Sus pasos eran firmes, precisos. Al llegar al rellano, vio a Daphne desplomada al pie de la escalera, gritando de dolor. Su chal gris estaba enredado en el brazo y se sujetaba la pierna, el rostro pálido. Daphne. Miss Marple se arrodilló a su lado. ¿Qué ocurrió? Me resbalé, jadeó Daphne. Algo, en las escaleras. Miss Marple levantó la vista. Los escalones brillaban con la luz de la tarde, pero algo más llamó su atención. Un rastro resbaladizo, tenue pero inconfundible, bajaba por los últimos escalones. Se inclinó más cerca. Aceite, una fina película, relucía justo encima de donde Daphne había caído. No era un derrame de té ni cera de limpieza. Era deliberado, vertido con cuidado y dejado allí a propósito. No tenía olor. Era ligero, casi invisible. Pero estaba. La expresión de Miss Marple se endureció. No había sido un accidente. Era un acto calculado. Alguien había querido que Daphne cayera, quizá fatalmente. Pasos se acercaban desde el pasillo. Rose y Clara entraron corriendo, con el rostro pálido. «Oh, no», gritó Rose, llevándose las manos a la boca. ¿Cómo pudo caerse la tía Daphne así? Clara estaba atónita. ¿Está? ¿Qué pasó? Miss Marple se levantó despacio y se giró hacia ellas,
con voz serena pero firme. Llamen a la ambulancia, ahora. Rose parpadeó. Sí, por supuesto. En minutos, la casa estaba en movimiento. La criada llamó a la clínica local y se avisó al doctor Jack. Miss Marple permaneció junto a Daphne, hablándole en voz baja para mantenerla consciente. Estarás bien, Daphne. Solo unos minutos más. Pronto llegó la ambulancia. 2 paramédicos la levantaron con cuidado en una camilla. Gimió, pero permaneció consciente mientras le aseguraban la pierna y revisaban sus signos. Posible fractura. Tuvo suerte de que no fuera la espalda, murmuró uno. Mientras la sacaban, Clara la acompañó, ofreciendo consuelo. Rose permaneció arriba, con el rostro indescifrable. Miss Marple se quedó. Miró la escalera, ahora acordonada por la criada con una toalla enrollada. El aceite aún brillaba tenuemente. ¿Quién haría algo así?, pensó. ¿Y por qué? Regresó a la biblioteca una vez que la casa volvió al silencio. El diario seguía con ella. Lo abrió de nuevo, revisando las siguientes entradas. No había menciones de discusiones, ni sospechosos claros, solo más de la misma dolorosa honestidad. Clara parece distante. Le pedí hablar, pero cambió de tema. ¿Hay alguien más? Puedo sentirlo. Ojalá me lo dijera. Miss Marple cerró el libro. Entonces comprendió que Henry no había estado ciego a los cambios en su matrimonio. Había presentido algo, a alguien. Y ahora alguien había intentado silenciar a Daphne, quizá porque sabía demasiado. Reflexionó sobre Rose, el rotulador, la punta inusual, la extraña autoridad que ejercía en la casa, la forma en que se metía en la vida de Clara, hablaba por ella, manejaba sus medicinas, llamaba al carpintero y ahora mostraba preocupación por la caída de Daphne. Pero preocupación y control eran cosas muy distintas. ¿Y qué decir de Clara? Retraída, silenciosa, ¿era pena o culpa? Miss Marple se levantó y caminó hacia la ventana del salón. Afuera, el jardín brillaba bajo el sol poniente. El rosal donde habían encontrado a Henry parecía tranquilo, demasiado tranquilo considerando lo sucedido allí. Giró hacia las escaleras. Había demasiados secretos en esa casa, demasiados silencios que no estaban vacíos, sino cargados de significado. La caída de Daphne no había sido un accidente, ni, creía ahora, la muerte de Henry. Alguien en esta casa ocultaba algo, y Miss Marple pensaba descubrirlo antes de que ocurriera otro accidente. La luz de la mañana entraba suavemente por las altas ventanas de Ravenbell Manor, proyectando largos haces sobre el pasillo silencioso. La casa, con toda su grandeza, parecía extrañamente quieta, como si contuviera la respiración. La calma se rompió solo con el sonido de la puerta principal abriéndose y los pasos cruzando el vestíbulo. Miss Marple entró. Su postura, erguida como siempre, sus manos enguantadas perfectamente juntas, pero tras ella venían 2 agentes de policía uniformados. Caminaban en silencio a su lado, sus expresiones inescrutables. El aire cambió cuando entraron al salón. Suspiró. Clara y Rose estaban sentadas juntas en el sofá. Hablaban en susurros, pero al ver a Miss Marple flanqueada por policías, sus rostros palidecieron. Clara apretó el borde del cojín. Los labios de Rose se entreabrieron levemente, sus ojos iban de Miss Marple a los oficiales y de nuevo a ella. Miss Marple, fue Rose la primera en hablar, la voz tensa. ¿Por qué ha traído a la policía aquí? Miss Marple avanzó, dejando suavemente su bolso sobre la mesa. Porque, dijo, con voz calma y clara, es hora de atrapar al asesino de Henry. Hubo un silencio tan denso que pareció sacar el aire de la habitación. Clara se levantó lentamente, el rostro pálido. Eso no es posible. Henry fue mordido por una serpiente. Eso nos dijeron. No, dijo Miss Marple, con voz tan fría como la escarcha. Eso fue una mentira. Clara parpadeó rápido. Pero la marca en su pie era falsa, interrumpió Miss Marple. Se giró apenas, de modo que ambas mujeres quedaran en su línea de visión. Henry no murió por la mordedura de una serpiente. Fue envenenado. Clara contuvo el aliento. Rose parecía atónita, las manos inmóviles en su regazo. Miss Marple continuó, con palabras deliberadas. El doctor Jack, me dijo que no había hinchazón en el pie de Henry, y la hinchazón siempre ocurre con una mordedura real, sobre todo una mortal. Y luego está el asunto de la temporada. Las serpientes no están activas en esta época del año. No en esta región. Y, sin embargo, nadie vio a la serpiente. Nadie la oyó. Nadie la mató.
¿No les parece extraño? Clara susurró, temblando. Pero la marca. Sí, dijo Miss Marple. ¿La marca? Esa era la pista. Sacó de su bolso un rotulador y lo colocó suavemente sobre la mesa de café. Este es el mismo marcador que Rose me dio ayer, dijo. Es de punta gruesa, negro y, lo más importante, la punta está aplastada, presionada con fuerza. Cuando lo examiné, me di cuenta de que alguien lo había usado no para escribir, sino para simular una marca de punción, como los dos puntos de los colmillos de una serpiente. Dejó que el silencio se prolongara un instante. Creo que esa marca fue dibujada en el pie de Henry cuando ya estaba muriendo, o quizá incluso después de muerto. Clara se veía ahora visiblemente alterada, con las manos temblorosas. En contraste, la expresión de Rose permanecía controlada, tensa. Miss Marple dirigió su mirada hacia Rose. Tú me diste este marcador. Me dijiste que escribía demasiado grueso. Eso no fue información casual, fue una advertencia sutil. Pero tu error fue no reemplazarlo con otro. Asumiste que no notaría el daño por presión, pero lo noté. Rose abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y eso no es todo, continuó Miss Marple. También está el asunto de la caída de Daphne. Clara levantó la vista bruscamente. ¿Cree que no fue un accidente? Sé que no lo fue, dijo Miss Marple con firmeza. Vi el aceite en las escaleras, un rastro débil, brillante, pero inconfundible. Alguien lo vertió allí deliberadamente, esperando que Daphne cayera y sufriera heridas graves o algo peor. Se volvió hacia los policías. Ese lugar en la escalera ya ha sido examinado. No había ninguna razón para que hubiera aceite allí, excepto para causar daño. Luego miró de nuevo a Rose y a Clara. Y en el momento del incidente, solo había 2 personas en la casa. «¿Nosotras 2?» exclamó Clara, sorprendida. ¿Está diciendo que una de nosotras intentó matar a Daphne? La voz de Miss Marple permaneció firme. Sí. Y no fue un extraño. Nadie entró ni salió de la casa esa tarde, lo que significa que el atacante era alguien de dentro. De repente, Rose se levantó. Yo no hice nada, dijo con brusquedad, alzando la voz. Lo que le pasó a Daphne, no fui yo. Fue Clara. Ella era la que odiaba a Henry. Ella era la que decía que quería dejarlo. Hablaba de divorcio todo el tiempo. Clara la miró, atónita. Rose. Miss Marple no se inmutó. He leído el diario de Henry. Volvió a sacar de su bolso un pequeño libro gastado. En él escribió que amaba profundamente a Clara, que estaba intentando todo lo posible para hacerla feliz, y que Clara seguía hablando de dejarlo. Pero había algo más. Sospechaba que podía estar enamorada de otra persona. Los ojos de Rose se movieron de lado. Me pregunté, ¿con quién hablaba? ¿Quién la hacía sentirse comprendida? ¿Quién le ofrecía simpatía, compañía, apoyo, incluso medicación? La miró directamente. Tú, Rose. Yo solo la ayudaba, gritó Rose. Estaba deprimida. Solo le di lo que ya tenía, sus sedantes. Miss Marple no alzó la voz, pero se volvió más fría. Le diste más de lo que necesitaba. Controlabas su horario. Hablabas por ella. Llamaste al carpintero. Respondías por ella incluso cuando nadie preguntaba. Rose dio un paso atrás. Ella confiaba en ti. Y creo que usaste esa confianza para aislarla. Y cuando Henry empezó a sospechar que la distancia entre ellos no era solo emocional, entraste en pánico. Los ojos de Miss Marple se entrecerraron. Lo envenenaste. Quizá en la comida, quizá en una bebida. Tenías tiempo. Tenías acceso. Luego simulaste la mordedura de serpiente usando este marcador para que pareciera natural, un accidente extraño. Hizo una pausa. Y cuando Daphne empezó a hacer demasiadas preguntas, cuando encontró el diario de Henry quizá, o sospechó la verdad, intentaste matarla también. El salón de Ravenel Manor permaneció inmóvil, congelado en el eco de acusaciones y confesiones. El suelo pulido, las cortinas de seda, los retratos en las paredes, todos parecían inclinarse hacia adelante mientras la verdad, enterrada durante tanto tiempo bajo silencio y sombra, salía a la superficie. Clara se levantó, su cuerpo temblando, los nudillos blancos mientras se aferraba al respaldo del sofá. Sus ojos se movieron hacia los 2 policías, luego hacia Miss Marple, cuyo rostro sereno parecía más penetrante que la ira. «Miente», gritó Clara, la voz quebrada. «Rose estuvo conmigo todo el tiempo. No planeamos nada, nada de lo que ella afirma».
pero Rose, pálida y rígida a su lado, sacudió la cabeza. Su voz era baja, pero firme. Clara era la que tenía sentimientos por el carpintero. Nunca estuvo realmente enamorada de Henry. Lo soportaba a lo sumo, lo ignoraba en el peor de los casos. Su corazón estaba en otra parte, y yo tuve demasiado miedo de enfrentarla. Por eso lo envenenó. Yo no la detuve. Solo me quedé callada y dejé que sucediera. Las palabras cayeron en la habitación como piedras. Miss Marple dio un paso al frente, su presencia tranquila convertida de pronto en el centro de gravedad del lugar. No miró a los oficiales, sino a Clara. ¿El carpintero estaba involucrado?, preguntó, la voz suave como un susurro, pero con filo de acero. Clara no respondió de inmediato. Su desafío se había resquebrajado. Ahora solo quedaba cansancio, como alguien cuya lucha se había agotado hacía tiempo. No, dijo finalmente, con voz hueca. Él no estuvo involucrado, pero lo sabía. Lo descubrió después. Yo le conté todo. Pensé que lo entendería. Lo amaba. ¿Lo amabas lo suficiente como para matar a tu marido?, preguntó Miss Marple en voz baja. Clara apartó la mirada. Henry no quería divorciarse de mí. Decía que teníamos que esforzarnos más, que podíamos arreglarlo. Pero yo no podía arreglarlo. No quería arreglarlo. Quería otra vida. Se volvió hacia la sala, el rostro de repente vacío. Así que sí, le puse algo en su té, nunca lo sospechó. Los ojos de Miss Marple se suavizaron, no con simpatía, sino con la pesada comprensión de lo que el amor, cuando se retuerce, puede llegar a ser. ¿Y Daphne?, preguntó suavemente. ¿Por qué intentar matarla también? El rostro de Clara se ensombreció. Porque era el último obstáculo, dijo con frialdad. Mientras ella viviera, la propiedad seguía bajo su control. Nada podía transferirse a mí. Incluso si me casaba con el carpintero, estaríamos atrapados, siempre bajo su dominio, y yo no podía soportarlo. Se detuvo, bajando la voz hasta casi un susurro. Quería una vida que fuera mía, una casa que fuera mía, un hombre que me mirara como si yo fuera todo lo que necesitaba. Pensé que si Daphne desaparecía, todo encajaría. Solo un empujón más. Solo un paso más. El silencio en la sala era ensordecedor. El inspector, que había permanecido callado durante las confesiones, dio un paso adelante. Clara St. John, dijo con tono formal e implacable. Está arrestada por el asesinato de su esposo, Henry St. John, y por el intento de asesinato de Lady Daphne St. John. Clara no se resistió. Simplemente se sentó en el borde del sofá, las manos en el regazo, la expresión curiosamente vacía. El inspector se volvió hacia Rose. Y usted, Rose Fletcher, queda arrestada por complicidad en el crimen. Usted permitió deliberadamente que se cometiera un asesinato, y trató de encubrirlo. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas. No sabía que llegaría tan lejos. Solo, pensé que ella necesitaba a alguien. Los agentes avanzaron, llevando a las dos mujeres bajo custodia. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Ravenel Manor pareció exhalar, la casa liberando su duelo. Miss Marple permaneció inmóvil por un momento, las manos suavemente apoyadas en el respaldo de un sillón. Sus ojos estaban distantes, recordando. El inspector se volvió hacia ella. Hay un asunto más. El carpintero, Leon Matthews. Puede que no participara en el asesinato, pero sabía que Clara lo había hecho. Eso es obstrucción. Lo arrestaremos también. Miss Marple asintió lentamente. Sí, guardó silencio, pero no era inocente. Miró por la ventana. El jardín afuera estaba tranquilo. El mismo jardín donde habían encontrado a Henry tendido en la hierba, cerca del rosal. El mismo jardín donde Miss Marple había encontrado la botella rota. Ya no era solo un jardín. Era una escena, un recuerdo, una tumba en más de un sentido. Más tarde esa tarde, Miss Marple bajó hasta ese mismo lugar. Los rosales estaban en flor otra vez, rojos intensos, rosas suaves y blancos cremosos. Se arrodilló y tocó suavemente uno de los pétalos, luego pasó la mano por la hierba, recordando que Daphne, ahora recuperándose en el hospital, volvería pronto. La casa nunca sería la misma. Tampoco el nombre de Clara, ni el de Henry. Pero quizá, con el tiempo, la paz podría volver a Ravenel Manor. Al levantarse para marcharse, un pequeño sobredoblado llamó su atención, escondido bajo el rosal. Se inclinó y lo recogió. La letra era de Henry. Decía: si algo me pasa,
Espero que alguien entienda que lo intenté. Realmente lo hice. Pero el amor debe ser libre, no forzado. Y si Clara es más feliz con otro, solo le deseo paz. Miss Marple dobló la nota con cuidado y la guardó en su bolso. Caminó de regreso por el sendero del jardín mientras la luz de la tarde se filtraba entre los árboles, su figura calma y firme contra las largas sombras de la finca. Dentro, la policía había terminado de tomar declaraciones al personal. Algunas criadas lloraban en silencio en el pasillo. La cocinera estaba en la puerta trasera, secándose las manos en el delantal. Miss Marple pasó junto a ellas, ofreciendo una palabra suave aquí, un gesto allí. Se dirigió al estudio, recogió su abrigo y sus guantes, y se volvió hacia la puerta principal. El inspector la esperaba. Gracias, Miss Marple, dijo. Nunca habríamos descubierto la verdad sin usted. Ella sonrió débilmente. Nunca son los que gritan los que esconden los peores secretos, inspector. Son los que hablan suavemente, los que ofrecen té, los que sonríen, mientras envenenan. Él dejó escapar una media risa. Aún así, espero que visite el pueblo otra vez. Oh, lo haré, dijo, saliendo a la luz de la tarde. Pero espero que la próxima vez no haya un asesinato de por medio. Y con eso, se alejó de Ravenel Manor, dejando atrás una casa que tardaría años en olvidarse, y una verdad que, al fin, había salido a la luz.